Ajá, bienvenidos a la sesión 8. Después de la matanza, cálculo y análisis 2. Ok, vamos a hacer entonces sobre técnicas de integración. Sobre todo, sustitución y por partes. Entonces, vamos a empezar con ejercicios calculeros. ¿Ok? Calcule cada una de las siguientes integrales. Integral del logaritmo natural de x sobre x por el logaritmo natural de x, diferencial de x. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre? Y sustituimos el logaritmo natural de x, tal vez por un z. Ya. O sea, u igual al logaritmo natural de x, dices, ¿sí? Sí, exacto. Sí, yo también diría lo mismo, me suena. Entonces, hagamos u igual al logaritmo natural de x. De u sería entonces 1 sobre x. Perfecto. Entonces, esta integral se transforma en el logaritmo natural de u sobre u multiplicado por du, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, chicos? De casualidad no puedo volver a aplicar sustitución. Voy a aplicar las veces que guste, José Manuel. Entonces, ¿qué Ya, vamos yo a diría hacer? entonces que agarrar el logaritmo, otra vez el logaritmo natural de u como otra variable. Entonces, digámosle y. Y es igual al logaritmo natural de u. Entonces, de y sería, perdón, aquí me faltó el diferencial, muchachos. 1 sobre u de u. Es correcto. Y entonces esto me va a quedar como y de y, ¿cierto? ¿Ven qué fácil? Vean lo interesante, muchachos, porque entonces usted dice, tuve que hacer dos sustituciones. ¿Se les ocurre una forma? Si no se les ocurre, está bien. ¿Se les ocurre una forma para llegar de manera directa a esta? Quizás si en la sustitución hubiéramos agarrado más bien logaritmo natural del logaritmo natural. Es correcto. ¿Y por qué es eso? José Manuel, porque usted dice, bueno, u es logaritmo natural de x. Entonces, esto es logaritmo del logaritmo. O sea, es una composición. Cada vez que usted hace sustitución, de sustitución, usted está haciendo una composición. Entonces, al final, usted muy elegantemente puede decir, solo hago una única sustitución y todo queda acomodado muy bonito. ¿Ok? Y de hecho iba a pasar. Digamos, si tomamos no sé, W igual al logaritmo del logaritmo natural de X, de W sería 1 sobre el logaritmo natural de X multiplicado por la derivada del logaritmo, lo cual es 1 sobre X. Entonces vean que esto me va a quedar como W y esto me va a quedar como DW. Entonces sí funciona. Muy bien, entonces ahí hacemos una doble sustitución. Perfecto. Entonces eso va a ser como y cuadrado sobre 2 más mi constante de integración. Y eso sería igual a el logaritmo natural al cuadrado del logaritmo natural de, bueno, a ver, mejor lo voy a poner así. Ujú. Que usted puede bajar el 2 si quiere. No, no puede, porque eso es del logaritmo. No, queda así. ¿Dudas? Todo claro, Willis. Esto es importante, Willis. Cuando usted calcula la integral, siempre le pone la constante de integración. Vuelvo a hacer énfasis. Las integrales indefinidas no es una función.
es una familia de funciones. ¿Qué significa esto? Que es una función base más una constante. Entonces, tiene altura en todo sentido, o sea, baja y sube y siempre va a seguir la misma primitiva, ¿de acuerdo? Ok, ejercicio B. Integral de seno de 2x sobre raíz tercera de 5 más seno al cuadrado de x. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? Y hacer cambio de variable con ese seno de X o el seno de 2X. La verdad no sé cuál estará más conveniente, pero tiene que ver con el seno. Ok, pensemos. Si yo hago solo el seno de 2x, eso sería 2 veces seno por coseno. Perdón, eso sería coseno de 2x multiplicado por 2. El coseno de 2x no está en ningún lado. Si yo hago seno al cuadrado de x como sustituto, dígame, José Manuel. Ah, bueno, es que sí, no, diciendo eso, y en ningún momento me va a quedar el coseno, pero podemos aplicar quizá el ángulo doble en el seno de 2x. Muy bien, joven, muy bien. Entonces, el ángulo doble del seno es 2 veces seno por coseno. Excelente. Y entonces, ay, ya está muy evidente. ¿Cuál sería la sustitución que tengo que hacer, Willas? Ujú. Digamos, para efectos prácticos, yo podría, por ejemplo, tomar todo lo de adentro de la raíz. ¿Por qué? Porque si yo derivo eso, la derivada de 5 es 0, la derivada de 2 seno, de seno al cuadrado, perdón, es 2 seno multiplicado por el coseno, que es justamente lo de arriba. Vean lo interesante, muchachos. La derivada de seno al cuadrado es seno de 2x. Qué curioso, ¿ah? Como que baja el exponente. Ujú. Entonces, precisamente esto va a simplificar mucho el ejercicio, porque entonces aquí me va a quedar de u sobre raíz tercera de u, que eso es lo mismo que u a la menos 1 sobre 3. Y entonces, por técnicas, acuérdense, Willas, que si yo tengo u a la, no sé, alfa, eso sería u a la alfa más 1 sobre alfa más 1, siempre y cuando alfa sea distinto de 1, de menos 1, perdón. Entonces, eso sería menos 1/3 más 3 sería 2/3. O sea, 3u a la 2/3 sobre 2. Ujú. Pero ¿quién era u? U era 5 más seno al cuadrado. Bien, dudas. Bueno, de mi parte todo bien, pero sí, yo creo que ahí en el ejercicio me hubiera tardado un poco porque yo más bien hubiera agarrado solo como el seno al cambio de variable, no hubiera visto agarrar todo el 5 más seno cuadrado. Ok, si usted hubiera hecho eso, José Manuel, le va a quedar 2u de u sobre 5 más u al cuadrado raíz tercera. Entonces, usted en ese caso tendría que pensar en otra posible, pero vea la que ahí también ya se la canta de una vez, José Manuel, porque usted dice, pero la derivada de u cuadrado es 2u. Pero si le añado este 5 que me está estorbando, le quita esa derivada. Entonces ahí vas añadiendo y modificando la sustitución. ¿Te queda claro? Ah, bueno, sí, sí, tiene Ujú. razón, de igual manera y ahí quedaría Por lo mismo. supuesto, igual iba a llegar. De hecho, eso es lo que usted tiene que hacer. Muchachos, sustitución es un arte en el sentido en el que, ¿cuál es la sustitución conveniente que yo tengo que tomar? Y es que a veces parece que si yo tomo una constante más, me simplifica mucho el
Probablemente esa otra integral también salía con otra técnica, pero la idea es cuál sustitución me simplifica más el cálculo. ¿Ok? Bien, pensemos una que esperaría no represente mucho problema para ustedes. ¿Qué puedo hacer? Y esa podríamos aplicar la propiedad que la integral de eso es como eso al exponente más uno dividido entre el exponente más uno. O habría que hacer algún cálculo antes. Es correcto, pero si lo de adentro es una X, ¿verdad, Andy? Porque eso no es cierto si yo tengo solo f de X, ¿verdad? Entonces, primero haríamos como un cambio variable de todo Ok. eso que está dentro igual a u. Entonces, digamos, u igual a X sobre 21 más 1. Y entonces de u sería igual a 1 sobre 21. Ujú. Y entonces eso va a ser 1 sobre, perdón, va a ser 21 multiplicado por u a la 2021. Ay, perdón, de u. Excelente, entonces eso es tan sencillo como u a la 2022 sobre 2022. Perdón, Willis. Ah, sí, 2022. Por 21 más 1, sí. Pero ¿quién es u? U es u sobre 21. Entonces, eso sería 21 multiplicado por x a la 21 más 1 a la 2022 sobre 2022. Entonces, fíjese, mi estimado Andy y estimados todos, casi era eso mismo que usted me decía, solo que tengo que añadirle este 21, o sea, es el recíproco del producto del coeficiente que está multiplicándose aquí a la X. Eso ustedes podrían generalizarlo, muchachos. Piensen, por ejemplo, en una integral de este tipo. Piensen si puedo generalizarlo, a ver a qué puedo concluir. ¿De acuerdo? Eso es, muchachos, hacer matemáticas. Cuando tengo resultados muy semejantes y logro generalizar. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Ejercicio de integral de x cuadrado menos 2x más 1 a la 1/5 sobre 1 menos x de x. ¿Qué hago? Bueno, primero que todo, ese numerador es una fórmula notable. Ujú, 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 ujú. ¿De qué Podríamos forma? cambiarla. ¿Qué? Y va a ser x menos 1 Elevado a. a la 2 por 1/5. Es correcto. ¿Qué ganó con eso? Y eso también, para no meter menos por ahí, y lo podríamos pasar el numerador como 1 menos x. Sigue siendo, bueno, es que no sé, como ya es a la 2/5, Pero no no importa, sé si será ponga al válido. menos acá, Andy, y lo cambia abajo. En teoría no debería afectar porque el número. Ah, no, pero es que es 2, sí, es 2/5. Y es que Sí, ya no, al ser 2/5, no, mejor no nos sí, no, metamos no en problemas y funciona. hagámoslo así. Entonces, haciendo eso, eso sería 2/5 menos 1, ¿verdad? Eso sería Exacto. menos x a la menos 1 sobre 2/5 menos 1. Y entonces, ¿qué es lo que dice esa madre? Esa madre dice que menos x menos 1 a la 2/5 sobre 2/5. Ujú. Más mi constante de integración. O sea, menos 5 medios de x menos 1 a la 2/5. Más c. ¿Por qué no lo sumo? Porque es contraproducente, muchachos. Porque la fórmula dice súmele un 1. Entonces se va a cancelar con ese menos 1. ¿Dudas? Todo bien. Bien, vamos a hacer ahora de la práctica 7, que no sé por qué la 4 pasó a la 7, pero bueno.
Entonces, práctica 7 de integración de la parte de integración por cambio de variable. Hay varios muchachos que yo le vi como errorcillos, entonces vamos a aclarar, no, perdón, el 6, por ejemplo, dice que si f es continua, pruebe que integral de AB de f de x es igual a integral de AB A más C, B más C, y el ejercicio dice f de x más C de x. Ujú. Pero esto es falso. Va con un menos aquí para que lo arreglen. ¿Está bien? Si no, no sale. De hecho, no sale. ¿Está bien? Ahí lo estuve intentando incluso varias veces, pero porque yo sí sabía esta propiedad, pero no, con el más no estaba seguro y le di mucho y no llegaba a nada. Entonces estoy casi seguro que era eso. Ok, ¿qué se les ocurre? Acuérdense que tenemos que hacer un cambio de variable. Yo le di, es que ahí para hacer cambio de variable sería tomar u igual a f de x. ¿Será? Andy? Y si partimos del lado izquierdo, sí. Partimos del lado derecho, pues Vamos a ver, Miguel, ¿qué dice? Eso no lo habíamos resuelto en la clase pasada, Armando, el asunto que había que hacer una traslación vertical horizontal. Yo lo probé de una manera geométrica, ¿verdad, Miguel? Pero no se los Ah, expliqué de una manera algebraica. O sí se los mencioné. Si se los mencioné de alguna manera algebraica, sí, algún cambio de variable hiciste, pero no me acuerdo. es correcto. ¿Y cuál es ese cambio de variable? Digamos, No, no saldría, Andy, la de la f, porque si usted dice u de f de x menos c, el de u sería f' de x menos c. Entonces no llegó a nada. Pero ¿qué les parece si hacemos f de x menos c? Porque entonces el de u sería de x. Ujú. Y por otro lado, si x es igual a b más c, bueno, a más c y b más c respectivamente, entonces u sería igual a y u sería igual a b aquí, ¿verdad? Porque se van a cancelar las c's. Entonces, esta integral, ¿en qué se transforma? Se transforma en a sobre b de f de u. ¿Y ahora qué hago? Casi que trivial, muchachos. híjole, no, me quedó un toque perdido e incluso al ver eso ahí, cuando puse x igual a más c, en el siguiente paso, cuando dijo que u es igual a A, me quedé Ah, como pero perdido. es porque yo sé que u es x menos c, Andy. Entonces, Ah, ok, la relacionó con la anterior. claro, Ah, claro. ok, ok, ok. Y entonces sustituyo aquí, ¿verdad? Y cancela. Eso es, si vieron eso, ¿verdad? Que cuando yo hago sustitución, usted también tiene que cambiar los límites de integración. Es lo mismo que cuando usted hace sustitución en límites, tiene que cambiar el valor, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, pero de aquí, es algo finito, muchachos. Esto es lo mismo que esto. ¿Por qué, Willas?
Bueno, porque decimos que du es igual a dx, pero cambiar el argumento de f no me queda muy claro. Es que cuando usted tiene, ¿sabe? Cuando usted tiene una integral, usted puede transformarla con cualquier otra variable. Ujú. Incluso podríamos generalizar una cuestión, ¿verdad? Que si yo tengo g de x, de g. Ujú. Porque, muchachos, aquí la variable es indistinta. ¿Entienden? O sea, integrar en esto es lo mismo que integrar esto, porque es un valor definido. ¿Sí? O sea, eso va a ser la primitiva de f evaluado de a a b. Y esto es la primitiva de f evaluado de a a b. Y esto me va a dar f de b menos f de a. Y esto también me va a dar f de b menos f de a. Entonces, en sentido de variables no son lo mismo, pero en sentido de sus primitivas, como están evaluados de un extremo a otro, sí lo valen. ¿Se entiende? Usted puede hacer eso, y eso es solo en integrales, muchachos. Usted puede cambiar la letra por otra y es exactamente igual. ¿De acuerdo? Sí, ahora queda un poco más claro. Está bien. ¿Dudas? No sé si gustan que deje estas anotaciones. Estas que hice. Por favor. Sí, Está sí, bien. déjenlas, porfis. Ujú. F primitiva de F. A mí me gusta siempre llamarlo primitivo porque es como, suena como, ¿verdad? Como troglodita. Ok, ejercicio 8. Ay, qué ejercicio. El ejercicio 8, si m y n son números enteros positivos, pruebe que la integral de 0 a 1 de x a la n por 1 menos x a la m es igual a la integral de 0 a 1 de x a la m por 1 menos x a la n. O sea, el sueño de todos nosotros, poder cambiar exponentes. Ujú. Bien. ¿Qué se les ocurre? Ay. No perdamos de vista, muchachos, estamos trabajando en cambio de variable. Entonces, Llamemos tipo u igual a 1 menos x. qué genial, genial. Entonces, si u es igual a 1 menos x, de u es igual a menos de x, ¿cierto? Ok, y si x vale 0, entonces u vale ¿cuánto? Que valdría 1, ¿cierto? Y si x vale 1, pues la u vale 0. Entonces, este de acá se transforma en integral de 1 a 0 de x, si lo podemos despejar, ¿verdad, muchachos? X sería 1 menos u. Entonces eso sería 1 menos u a la n por u a la m por menos de u. Ok, y le voy a dar vuelta a estos valores y si le doy vuelta saco un menos, entonces eso va a ser de 0 a 1 y este menos se va a ir con este menos de acá. Entonces me va a quedar u a la m, 1 menos u a la n de u. Y luego, muchachos, ¿qué es lo único que faltaría hacer? Devolver el cambio de variable. Es correcto. No por este.
Andy, si no es contraproducente. Sería ¿Verdad? despejarlo en términos de U, para, o sea, U va a ser igual a 1 menos X. Por eso, pero si haces eso, te vas a devolver, Andy. Ay, híjole. Que es lo que hacemos entonces. Pero ya está, que es lo único que hay que hacer. Cambiarla. Ah, la variable es muda y la Es cambiamos por una correcto. X. Es correcto. Es lo mismo que les acabo de decir. Cambio porque yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Bueno, y al Integral, final de X. ¿verdad? De X igual a integral de F de, no sé, de Y. Es lo mismo, es lo mismo. Siempre, siempre, siempre. No olviden esto, muchachos. Cambio de variable. Esto es como cambio de variable trivial. Armando ahí en el último pasito. En vez de U Uy, poner de X. gracias, gracias. ¿Verdad? No tan trivial, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes hay un choque cognitivo en el sentido de, pero entonces yo digo U igual a X, pero U es 1 menos X, entonces X igual a 1 menos X. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? No, es por un sentido, muchachos, de que cuando yo hago eso y están en integrales definidas, coinciden. ¿Está bien? Dudas. Vean lo interesante, muchachos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo integral de X por 1 menos X a la, no sé, 800 de 0 a 1, entonces eso es lo mismo que integral de 0 a 1 de X a la 800 por 1 menos X. Y entonces eso va a ser integral de 0 a 1 de X a la 800 menos X a la 801. Y esto es facilísimo de calcular. Vean qué interesante, muchachos, porque es como si yo distribuyera esto, ¿verdad? Pero no, no es mentira, porque si multiplico por este, no va a dar. No, no me hagan caso. Esto, lo cual no podemos resolver porque esto es una fórmula engorrosísima, se simplifica muchísimo. Voy a dejarles esto por acá, como para que vean una aplicación de este integral. Y entonces, Armando. ¿Y ¿sí? será que esta propiedad se puede probar de 0 a X? ¿O de un intervalo de A a B? ¿O solamente de 0 a 1? Fíjese, mi estimado Andy, que esta función que yo les estoy poniendo no es una función cualquiera. Se le llama función beta, pero ahorita hago un ejercicio más adelante con ustedes de eso. ¿Está bien? Está solamente definida de 0 a 1. Creo que hay una generalización cuando se hace de A a B y entonces ahí hay un cociente. Hay un cociente por ahí como de A más B abajo, una cosa así. Pero les soy honesto, cuando la busqué no retuve esa información. Probablemente sí se pueda hacer, ¿está bien? Pero particularmente eso solo se cumple por esto, ¿verdad? Tal vez yo creo que sí. No, ya me acordé, Andy. Hay una propiedad que sí podríamos generalizar, por ejemplo, lo cual es esta. Integral de AB de f de x es lo mismo que integral de A a B de f de, ¿era B menos A o A más B? A más B. A más B menos X. Ujú. No sé, entonces tal vez pensemos, integral de AB de X a la N por 1 menos X sería integral de AB, cambio la X por A más B menos X. Ok, entonces tal vez aquí no me sirve tener un 1, tendría que ser A más B de repente, ¿verdad? Porque si no va a quedar ahí como medio feíto.
Porque sería x más 1 menos a menos b a la m. ¿Se entiende, Andy? Sí, ¿O no? hay un poco de cosas bastante convenientes. Por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Esta propiedad que yo les estoy escribiendo en morado, muchachos, no es nada complicado, porque lo que está queriendo decir esto es que integrar de A a B es lo mismo que si yo integrara de B a A, da el mismo valor. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es por eso, porque entonces más bien tomamos el extremo en piezas del otro lado, porque es A más B, es hasta allá al fondo, menos X, entonces empiezo a integrar al revés. Ujú. Entonces, esto es lo que representa gráficamente esta propiedad. Entonces, sí, de repente por ahí podría ser, si fuera A más B, sí, yo creo que si fuera A más B lo voy a poner. Entonces, esto solo va a quedar como X, X a la M. Ujú. Eso es una forma muy bonita de generalizarla. Excelente comentario, Andy. ¿Ok? Pero sí, la función beta es interesante y siempre se trabaja de 0 a 1, muchachos, porque la función beta también se define como una distribución. El día de mañana, si ustedes ven análisis funcional, no el de la carrera, sino como ya más avanzado, y cuando se ven distribuciones y distribuciones de probabilidad, se trabaja por lo general integrales de 0 a 1. Es muy común eso. ¿Ok? Aparte que se trabaja de 0 a 1 porque esta función tiene una estrecha relación con la función gamma. Entonces, y la función gamma de verdad también va de 0 a 1. ¿Ok? No es ninguna casualidad. ¿Está bien? Bien. Ok. Ejercicio 9. Utilicen una sustitución apropiada para probar que integral de x a 1 de 1 sobre 1 más t al cuadrado de t es igual a integral de 1 sobre hasta 1 sobre x de 1 sobre 1 más t cuadrado de t. Vean qué interesante. Es la misma función, pero los límites de integración cambian. Y sucede con el recíproco. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, esto no funciona para todos los resultados, solo funciona para x mayor que 0. Ujú. Y luego aplique este resultado. Ese es otro error que me encontré para probar que arctan de x más arctan de 1 sobre x es igual a, el ejercicio dice pi cuartos, pero eso es falso, es pi medios. ¿Está bien? Pi medios. Arreglen eso, por favor. Por favor. ¿Está bien? Bien, muchachos, ¿qué se les ocurre? Tiene que haber algún cambio variable que tomemos tipo X. Igual, y tiene que ser algo con la función, pero es que es muy conveniente. Un cambio muy conveniente que no se me ocurre. Pensemos de repente con los límites de integración, muchachos. ¿Qué sustitución podríamos hacer para llegar a eso?
Bueno, así a primeras, la verdad no lo veo. O sea, es que no sé si la sustitución es hacerla más bien con el X o con el T, porque es que me confunde, porque digamos, yo sé que la integral de 1/1 más T cuadrado, eso debería ser arcotangente, Ajá, ajá. pero después de ahí ya me quedo pegado. Sí Pero sé que le sí. multiplicamos un 1/x a cada límite de integración para obtener como el del... Ah, no, 1/x no. Bueno, Sí, 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 sí. pensemos 1 T, sobre x, digamos. dígame, Miguel. Tal vez sí, como lo que decía Andy, porque si podemos notar la multiplicación de los límites de integración de la arriba abajo es uno partido entre x, si nos damos cuenta, ¿verdad? Ajá. Entonces, si podríamos, Ok, entonces voy a decir que sea U igual al recíproco. Entonces, de U sería igual a menos 1 sobre T al cuadrado por dt. Y es que, ¿qué gano con eso? Si T vale X, entonces U vale 1 sobre X. Si T vale 1, entonces U vale 1 también. Entonces, de ahí ya ganamos los valores de integración. Nada más denme un momento, muchachos, para responder un mensaje importante. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense cómo va a quedar el cambio de integración. Eso sería integral de 1, no, perdón, de 1 sobre x hasta 1, de 1 sobre, ok, t valdría 1 sobre u, entonces esto sería 1 más 1 sobre u cuadrado, multiplicado por menos 1 sobre... Ok, no me sirve hacerlo así. Voy a escribírselos así. T igual a 1 sobre u. Entonces de t sería menos 1 sobre u cuadrado de u. Ajá. Chicos, de verdad qué pena. Denme un momento, por favor. Entonces, chicos, ok, ¿qué gano con eso? Porque, bueno, va a ser menos integral de 1 a 1 sobre x de u cuadrado más 1 sobre u cuadrado. Ujú. Entonces, este cancela este. Este positivo queda con este positivo. Ujú. Y listo. ¿Por qué quedó listo, chicos? Porque ¿qué es lo que hago? Pues vuelvo a hacer el cambio de variable. Ujú. Eh, sí, eh, ¿quedó claro, muchachos, o alguna duda? Todo bien. ¿Qué? Entonces, ¿qué gano con eso? Bueno, teniendo esa igualdad, como ustedes mismos me decían,
Bueno, esta, su primitiva la arcotangente, entonces sería arcotangente de t evaluado de x a 1, y eso sería lo mismo que arcotangente de t evaluado de 1 a 1 sobre x. Eso sería entonces arcotangente de 1 menos arcotangente de x igual a arcotangente de 1 sobre x menos arcotangente de 1. ¿Ok? Y entonces eso, bueno, arcotangente de 1 es pi cuartos. Y puedo, bueno, ¿verdad? Puedo pasar pi cuartos al otro lado, ¿verdad? Y eso me va a quedar arctan de x más arctan de 1 sobre x. Ujú. Y eso sería pi medios. Sí. Bien. Ok, muchachos. Vamos ahora a hacer de la parte de integración por partes. Ok, vamos a hacer ejercicio 3. CAF, una función 2 veces derivable en AB, tal que f' de A es igual a f' de B y además vale 0. Pruebe que la integral de AB de f de x, f' de x, f' segunda, eso siempre va a ser negativo. ¿Ok? Otra vez, por favor, muchachos, regálenme un momento. Ok, entonces, para este ejercicio vamos a hacerlo por partes. Entonces, usted tiene un producto de f por f segunda. Entonces, ¿cuál es lo más inteligente? Bueno, yo conozco cuál es la derivada de f segunda. La derivada de f segunda es, pues, f primera, ¿verdad? Ok, y la derivada de f, pues, es f prima. Ujú. Y entonces, esta integral, ¿cómo queda? Queda u por v evaluado de AB menos integral de AB de v de u, o sea, f' de x al cuadrado de x. Ujú. Y entonces, ¿qué gano con eso? Porque esto va a ser f de b, f' de b menos f de a, f' de a. Esto da 0. Este da 0. Ujú. Y muchachos, yo tengo la integral de algo positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, esta integral siempre da positivo. Con un menos al frente da negativo. Entonces, esta expresión siempre es negativa. Ujú.
¿Dudas? Todo bien, solo que supongo que eso de que está el cuadrado Ujú. es alguna propiedad que tengamos que ver ahorita, supongo, ¿Qué dice o Andy? muy trivial. Que la integral de algo, de algo al cuadrado es positivo, dices. No, no, o sea, es un resultado trivial, pero supongo que lo vamos a probar en clase o se queda así como trivial. No me queda claro a qué te refieres, Andy. No, lo que usted explicó, que la integral de AB de algo al cuadrado es positiva. Ok, eso Mm, es bueno, es un teorema, sí, creo que lo vieron en las primeras partes de integración. Si f, Ah, ok, no, no, si lo vimos entonces está bien, es que se me había olvidado. si Mente. f de x es mayor que 0 para todo x dentro del intervalo, entonces, puede que no lo hayan visto, ¿verdad? Pero lo mejor es, digamos, es un resultado muy conocido. Entonces, integral de AB de f también es positivo. Ujú. Entonces, aquí la pregunta es, ¿esto es siempre positivo? Sí, es siempre positivo. Bueno, aquí me faltó el mayor igual. Ujú. Entonces, eso es positivo, entonces su integral también va a ser positiva. ¿Se entiende, Andy? Sí, 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 Ujú. seguramente ya lo vimos, pero se me había olvidado. Ujú. Igual la demostración es sencilla. La hace por sumas de Riemann y es altamente sencillo porque la suma superior e inferior siempre va a ser positiva. ¿Ok? Bien. Ejercicio 6. Calcule la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más raíz de x de x. ¿Ok? Fíjense, muchachos, que no se me ocurrió, es que digamos, la sugerencia dice que escriba esto como producto de multiplicado por raíz de x. Entonces, digamos, yo tengo 0,1 de esto, pues es lo mismo que esto. Ujú. Sin embargo, no se me ocurrió hacerlo por partes porque me pareció muy feo. Lo que se me ocurrió más bien es, bueno, voy a tomar u igual a 1 más raíz, no solo u, sino u cuadrado, 1 más raíz de x. Entonces, 2u de u sería igual a 1 sobre raíz de x, un medio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí puedo poner un 2 y aquí puedo poner un 2. Por consecuencia, raíz de x sería u cuadrado menos 1. Entonces, bueno, aquí también hay que cambiar los límites de integración, porque si x es igual a 0, entonces u valdría 1. Y si x es igual a 1, entonces u valdría raíz de 2, ¿verdad? Porque yo sustituyo aquí 1 más 1, 2 y raíz de 2. Entonces, eso me va a quedar integral de 1 hasta raíz de 2 de 2 veces u cuadrado menos 1 por la raíz de u cuadrado. Y esto de acá es de u. Perdón, es 2u de u. Y entonces eso sería 4 u cuadrado menos u por esto es u y por u es u cuadrado. Y entonces esa integral me queda raíz de 1 a raíz de 2 de 4 u a la 4 menos u a la 2. Y entonces eso es muy sencillo porque es 4 de u a la 5 sobre 5
menos u a la 3 sobre 3. Evaluado de 1 a raíz de 2. Y entonces sería 2 a la 5 medios sobre 5 menos 2 a la 3 medios sobre 3. Y luego sustituyo por 1. Un quinto menos un tercio serían 3 menos 5 a menos 2 sobre 15. Entonces menos y menos da más. Positivo 2 sobre 15. Entonces eso sería el valor. Fíjense que me parece que era el 3, que era esta misma integral, pero el valor no me parece que es al que dice el profe. Entonces ahí hay también que corregirlo. ¿Está bien? Pero sí, no, o sea, me imagino que por partes también sale, pero esta sustitución me pareció más amable para hacer esta integral de una forma más sencilla. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Por el momento va todo bien. Perfecto. Vamos a hacer ahora ejercicio 7, que es un ejercicio larguito. Use la fórmula. Bueno, dice que use la fórmula del ejercicio 3, pero fíjense que no, pues no supe cómo usarla. Entonces, voy a hacerlo de otra forma. ¿Está bien? Si n es impar, entonces pruebe el producto de Wallis. ¿Qué es lo que dice el producto de Wallis? Dice que integral de 0 a pi medios de seno al cuadrado de x es igual a 2 por 4 por 6, etcétera, hasta n-1, todo sobre 3 por 5 por 7 hasta n. Y para eso lo que dice el ejercicio es primero pruebe integral de 0 a pi medios de... perdón, muchachos, aquí no es un cuadrado, aquí es n. Ok, probemos esto primero. Entonces, bueno, fíjense que aquí tenemos sen de n-2. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a verlo, y aquí hay un n-1 dividido entre n, entonces vamos a escribir esto como producto de seno por seno de n-1. Entonces, vamos a tomar u igual al seno de n-1. Entonces, de u sería igual a n-1 multiplicado por el seno de n-2 por coseno. De v sería igual a seno. Entonces, v sería igual a menos coseno. Entonces, esta expresión, muchachos, quedaría como
U por V, que sería menos coseno por el seno a la n-1, evaluado de 0 a pi medios. Menos integral de 0 a pi medios, ¿de quién? De V de U, o sea, n-1 por sen de n-2 por coseno al cuadrado. Ujú. Perdón, aquí me faltó un menos, muchachos, porque este menos con este menos, perdón, este menos ¿con cuál menos? Con el menos de la colita. Se cancela y queda positivo. Ok, esto da 0, porque en pi medios el coseno se anula y en 0 el seno se anula. Entonces, todo se anula. Ok, entonces eso me va a quedar integral de 0 a pi medios, pero no me gusta porque necesito solo senos. Entonces, como necesito solo senos, voy a cambiar coseno cuadrado por seno. Ujú. Eso sería n-1 multiplicado por la integral de 0 a pi medios de seno de n-2 por 1 menos seno al cuadrado. Ok, la ventaja de hacer eso, Willas, es que entonces me va a quedar integral. Bueno, puedo distribuir el n-1, no importa. Integral de 0 a pi medios de seno de n-2 menos n-1 y se suman aquí, ¿verdad? n-2 más 2, seno de n. Seno a la n, ¿verdad? Ok, paso este a sumar y entonces me va a quedar n integral de 0 a pi medios igual a n-1 por seno de n-2 de x de x. Ujú. ¿Verdad, muchachos? Porque aquí hay n-1 y aquí hay un 1 y se pasan a sumar y entonces sumados dan n. Y listo, nada más es pasar a dividir. Ok, ya probé eso, que era lo primero que quería probar. ¿Cómo hago para probarlo de iguales? Ok, vamos a hacerlo por inducción. Em, como estamos trabajando para n impar, entonces, y en la fórmula vean que empieza con 3, si lo quieren ver, entonces el primer elemento que lo cumple es para n igual 3. Entonces, para n igual 3 sería, bueno, ¿por qué no funciona para... Sí, no, para n igual 3. Entonces, de 0 a pi medios de seno de 3 a la 3 sería igual a 3 menos 1 sobre 3
integral de 0 a pi medios de seno de x de x. Eso sería 2/3 de la primitiva del seno es menos coseno evaluado de 0 a pi medios, entonces en pi medios se anula y en 0 vale 1, entonces eso va a ser 2/3 por 1. Y sí se cumple, ¿verdad? Porque cuando estamos en el primero es cuando n vale, ¿verdad? 3, o sea, aquí, y cuando n-1 valdría 2, o sea, 2/3. Perfecto. Que ahora suponemos para todo el término, supongamos que se cumple. Entonces, probémoslo para seno de, lo estamos suponiendo, supongamos que se cumple para n. Entonces, ¿cuál es el siguiente impar? El siguiente impar sería n más 2. Porque n es impar, entonces n más 1 sería par, entonces n más 2 sería otra vez impar. Entonces esto, por la fórmula anterior, eso sería n más 1 sobre n más 2 multiplicado por de 0 a pi medios de seno de n de x de x. Y esto es lo que usamos como hipótesis inductiva, porque esto sería 2 por 4 por 6, etcétera, hasta n-1 sobre 3, 5, 7, n. Y listo, porque entonces eso es igual, ¿verdad? Queda 2, 4, 6 hasta n más 1 y abajo hasta n más 2. Entonces sí se cumple siempre. Que eso es cuando n es impar. Hagan ustedes cuando n es par. Es análogo, muchachos. Es exactamente igual, solo que va a estar agregado con un pi medios aquí al final, pero es análogo. Entonces, caso n sea par, hágalo. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, me dicen. Ok, vamos a hacer otro de reducción. Vamos a hacer el 12, 12A. Que es pruebe que integral de x a la n de e a la x de x es igual a x a la n multiplicado por e a la x sobre a menos n sobre a integral de x a la n menos 1 por e a la x de x. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacerlo claramente por partes. Usted dice u igual a x a la n. ¿Por qué? Porque la que es muy fácil de integrar es e a la x. Entonces siempre vamos a dejar la más fácil de integrar como el de v. Eso es e a la x sobre a. ¿Qué? Entonces, este integral sería igual a u por v menos v de u, que sería n sobre a, integral de x a la n menos 1 por e a la x de x. Entonces, lo ven, pues, o sea, por partes era altamente, o sea, es prácticamente copiar lo mismo. ¿Verdad? Por partes es inmediato. ¿Ok? Vamos a terminar con la función beta, una función altamente interesante,
muy usada en distribución y también me parece que es utilizada para resolución de ecuaciones diferenciales. La función beta, muchachos, originalmente se trabaja, si no me equivoco, en números complejos y para escalares cualesquiera. No, perdón, yo les estoy escribiendo una tontera. Para efectos de este curso, de esta materia en particular, vamos a trabajar con constantes positivas. Otra vez, muchachos, perdón, es que yo estoy viendo otra cosa que tengo que copiar. Integral de 0 a 1 de x a la n por 1 menos x a la m de x. Entonces esto, ¿verdad? O sea, ya lo vimos que era de hecho el que nos comentaba Andy, ¿verdad? Que podríamos generalizarlo, función beta. Entonces, A, pruebe, usando partes, que la función se puede escribir de una manera recursiva. Se puede escribir como n de m más 1 multiplicado por ella, pero en n menos 1, m más 1. ¿Ok? Entonces, bueno, lo vamos a hacer por partes. U igual a x a la n. Entonces, de u sería n por x a la n menos 1 de x. De v sería 1 menos x a la m. Entonces, v sería, pues, ella. Pero me falta la constante de integración, ¿verdad? Porque constante de integración, el coeficiente por el cual el diferencial tendría que coincidir, que sería menos, ¿verdad? Porque por regla de la cadena, cuando usted deriva esto, me queda menos 1. Entonces aquí iría este menos. Teniendo eso en cuenta, muchachos, esta integral, entonces, ¿en qué se transforma? Sería u por v. O sea, menos x a la n por 1 menos x a la m más 1 sobre m más 1, evaluado de 0 a 1. Menos, y va a quedar positivo, porque con este menos queda positivo, n sobre m más 1 por la integral de 0 a 1 de x a la n menos 1 por 1 menos x a la m más 1. Esto da 0. ¿Por qué? Porque cuando vale 1, aquí se anula, y cuando vale 0, aquí se anula. Y esto es la función beta. La función beta en n-1 y en m más 1. Ok, ya logré escribirlo de manera recursiva. Ahora, el ejercicio interesante es que, pues una de las cosas que hemos visto en recursividad es el factorial. Entonces, pruebe que b de n, m es n factorial, m factorial, por el ejercicio dice así, pero le falta algo, le falta este factorial. Arréglenlo, porfa. Que un montón de cosas tuvimos que arreglar, ¿ah? Ok, antes de hacer eso, vamos a ver qué pasa cuando yo evalúo en 0. Cuando yo evalúo en 0 sería la integral de 0 a 1 de x a la 0 por 1 menos x a la m, lo cual me va a quedar 1 menos x a la m. Y eso sería 1 menos x a la m más 1 sobre m más 1. Evaluado de 0 a 1 con un menos, ¿verdad? Entonces, cuando vale 1 da 0 y cuando vale 0 pues da 1. Entonces sería 1 sobre m más 1.
No entendí, Miguel. No, que estos los fideos que yo marco ayer, ¿verdad? Y con el ojo que tenía, entonces se equivocó bastante. No lo entendí, entonces. No, no importa. Está bien. Em, perdón, muchachos, estoy desorientado, ¿está bien? Em, pero bueno, por dicha ya vamos a terminar la tutoría. Entonces, teniendo eso en cuenta, ok, ¿quién es B de NM? Ya vimos que es N por M más 1 por B de N menos 1, M más 1. Ok, B de N menos 1, M más 1 sería N menos 1 sobre M más 2, porque vean que lo que hago es que mantengo el N y le sumo un M, multiplicado por y le resto una unidad al primero y le sumo una unidad al segundo. El siguiente que sería N menos 2 sobre M más 3. Y así sucesivamente hasta cuánto. Lo voy a hacer N veces. ¿Ok? Pero si lo hago N veces, esto es lo mismo que B de 0, M más N. Y B de 0 es 1 sobre M más 1. Entonces eso sería N por N menos 1 por N menos 2, etcétera. M más 1, M más 2, M más 3, etcétera. Y el siguiente de aquí sería 1 sobre M más N más 1. Ok, lo de arriba es el factorial de N. Y lo de abajo sería el factorial de M más N más 1. Si aquí después del M, ¿verdad? Le faltara, ¿cómo se llama? M menos 1, M menos 2, M menos 3. Entonces, ¿cómo añado eso? Lo añado con el factorial. Añado M factorial arriba. Entonces, esta expresión sería N factorial por M factorial y abajo N más M más 1 factorial. Y con eso se probaría el resultado. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? De repente esto se lo voy a anotar aquí. Eso sería 1 sobre M más N más 1. ¿Verdad? Que ese es el que estoy poniendo aquí. Bueno, muchachos, entonces nos veríamos hasta después de Semana Santa y sería de manera presencial, ¿verdad? Luego yo les confirmo a dónde sería. Bien, yo les agradezco la asistencia, muchachos, muchos éxitos, de verdad sigan aprovechando estos espacios y nos estamos hablando. Que tengan linda tarde.